Continuamos, hermanos. Siguiente tema. El título es ¿cuál fue la libertad que trajo el sacrificio de Cristo y para qué fue su sacrificio dicho por la Biblia? El sacrificio de Cristo nos hizo libres de la maldición de la ley. El sacrificio de Cristo no nos hizo caer en libertinaje para ya no cumplir la ley de Dios. Gálatas capítulo 3, verso 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, no de la ley. Palabra griega para redimió es exagorazo, que significa pagar rescate, significa pagar. En hebreo la palabra es padá, que significa rescatar y liberar. Cristo nos rescató, nos liberó de la maldición de la ley. Cristo no nos trajo el libertinaje para ya no cumplir la ley de Dios. Eso es convertir la gracia en libertinaje. Y esto lo han traído algunos hombres pastores que han entrado encubiertamente al cristianismo, lobos vestidos de ovejas, hombres pastores impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, como está en Judas, en el único capítulo que tiene, en el verso 4. Y ya lo hemos visto en un ejemplo secular con la ley de tránsito. Si alguien te hace el favor, que es la gracia, de pagar todas tus infracciones, ¿eso cancela las infracciones o eso cancela la ley? Claro, el sacrificio de Cristo pagó las infracciones que nosotros cometimos a la ley. El sacrificio de Cristo no pagó para quitar la ley. Primera de Juan capítulo 3 verso 4 dice que el pecado es infracción a la ley. Pero la ley no es pecado en ninguna manera, dice Pablo en Romanos capítulo 7 verso 7. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero la ley no es pecado. Dice, porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces el sacrificio de Cristo no quita la ley, porque la ley no es pecado. El sacrificio de Cristo quita el pecado y el pecado es infracción a la ley. Toda religión que cree en Cristo acepta que el sacrificio de Cristo fue para pagar por nuestros pecados. Y los pecados, ya lo vimos, el mismo Nuevo Testamento lo dice, son infracciones a la ley. Siendo así, el sacrificio de Cristo pagó las infracciones a la ley. En ningún lado en la Biblia dice que el sacrificio de Cristo pagó para quitar la ley. Se contradeciría Cristo mismo si Él viene a quitar la ley diciendo que no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla, como está en Mateo capítulo 5, verso 17. El sacrificio de Cristo no fue para quitar la ley. La Biblia dice que el sacrificio de Cristo fue para pagar por los pecados, y los pecados, repito, son las infracciones a la ley, con lo que confirmamos que el sacrificio de Cristo cancela las infracciones, no cancela la ley. El sacrificio de Cristo o fue para cancelar la ley o fue para cancelar las infracciones a la ley. No podemos tomar el sacrificio de Cristo para las dos cosas. Y la Biblia dice que el sacrificio de Cristo pagó por los pecados, por las infracciones a la ley. Los pecados no son la ley. Si los pecados fueran la ley, entonces sí, el sacrificio de Cristo quitó la ley. Pero la ley la dio Dios Padre. Dios Padre dio una ley que es pecado. Dios Padre dio pecado. Es obvio que no. Hasta los que no cumplen la ley saben que no es así. Y como ya lo vimos, la ley no es pecado en ninguna manera.
y el sacrificio de Cristo quitó el pecado. Siendo así, el sacrificio de Cristo no quitó la ley, porque la ley no es pecado. Dios Padre no le dio una ley a la humanidad para después tener que enviar a su Hijo en un sacrificio con mucho sufrimiento para quitar lo que el Padre mismo dio. ¿En qué cabeza cabe que Dios haría algo así? Eso sería ser un Dios malo. Y esto porque usan Colosenses capítulo 2, verso 14 para decir esto, que Cristo clavó en la cruz la ley. Pero para empezar, en esa cita no dice ley, ni siquiera dice mandamientos. En esa cita dice acta de decretos. En Mateo capítulo 5, verso 17, donde sí habla de la ley de Dios, que muy claramente dice Cristo que no vino a abrogar. Ahí la palabra griega es nomos, que sí significa ley. Pero la palabra griega en Colosenses, en decretos, es dogma. Es claro y evidente que Cristo no vino a clavar la ley, la nomos, en la cruz. Ahí clavó los dogmas. Y repito, Dios Padre no puso una ley en medio de nosotros que nos separara de Él mismo y luego enviara a su Hijo en un sacrificio con mucho sufrimiento a quitar la ley que Dios mismo puso en medio de nosotros para clavarla en la cruz. Si dicen que clavó ahí algo que Dios Padre dio, entonces Dios Padre sí hizo sufrir en ese sacrificio a Cristo, no nosotros, no nuestro pecado. Vea bien cómo tiene su entendimiento y cómo se lo han enseñado, porque está torcido. Repito, es claro que no es así ni para los mismos que están en contra de la ley y que no cumplen la ley. Y repito también, esa cita de Colosenses ni siquiera dice ley, no dice nomos, ni dice mandamientos. Esa cita dice dogmas, decretos. Y eso fue lo que Cristo quitó de en medio y lo clavó en la cruz. Como dice ahí, algo que nos era contrario. Y los mandamientos y la ley de Dios no nos son contrarios. La ley nos protege del pecado. La ley es nuestra protección, no nos es contraria. Si Cristo clavó en la cruz algo que Dios dio, la ley, entonces Dios dio al hombre algo que le era contrario. Porque lo que clavó en la cruz Cristo nos era contrario, dice ahí. Y así es. Cristo sí clavó algo que nos era contrario, la sentencia, que es lo que es un decreto es una sentencia. Cristo clavó en la cruz la sentencia de muerte por nuestros pecados, que sí nos era contraria. Esto fue lo que Cristo clavó en la cruz, la sentencia de muerte que teníamos por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, como está en Romanos 6:23. Repito, ni los mandamientos ni la ley nos son contrarios. Es una ley dada por Dios. Dios no dio al humano algo que le fuera contrario. Y Dios no iba a poner una ley por la que después tendría que enviar a su Hijo a que muriera con mucho sufrimiento para quitar lo que Dios mismo dio. Eso ni siquiera tiene sentido. Y Dios no hace cosas sin sentido. Hasta aquí tenemos que Cristo nos trajo la libertad de la maldición con la que la ley maldice o infracciona a los que no la cumplen. Y nosotros estábamos bajo esa maldición desde el vientre de nuestra madre, porque cargamos con el pecado original de Adán de la desobediencia. Y nosotros, en el momento en que desde niños nos robamos un dulce o dijimos alguna mentira o no hicimos caso a nuestros padres, desde el momento en que no guardamos los 10 mandamientos de Dios, como el sábado,
desde ahí ya estamos bajo la maldición de la ley porque no cumplimos la ley. Y sí, dicen algunos, la ley maldice y la gracia salva. Claro, la ley maldice, pero solo al que no la cumple, porque al que sí la cumple, la ley lo bendice, no lo maldice. Como está en Deuteronomio capítulo 11, versos 26 al 28. Dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Dios vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Dios vuestro Dios. Oír es cumplir. Si cumples los mandamientos de Dios, la ley te bendice. Si no los cumples, si no los oyes, la ley te maldice. Y estamos viendo Deuteronomio. Es la ley, son los escritos de Moisés. Si obedecemos esos mandamientos que son la ley de Dios, la ley bendice, no maldice. Y sí, la gracia salva, pero la gracia la perdemos si pecamos, y pecar es no cumplir esta ley, porque el mismo Nuevo Testamento lo dice. El pecado es la infracción a la ley. Ya lo vimos en 1 Juan 3:4. Aparte de esto que ya vimos, ¿qué más libertad nos trajo Cristo? Cristo nos trajo la libertad de no tener que cumplir mandamientos de hombres, pero repito, mandamientos de hombres. Esos son los dogmas. Y son de los que habla Efesios capítulo 2, verso 15, donde dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Habla de los mandamientos expresados en ordenanzas de hombres. No habla de los mandamientos escritos en la ley de Dios. Los mandamientos de Dios fueron escritos en la ley de Dios y por el dedo de Dios. Esos no fueron expresados en ordenanzas de hombres. Que no lo confundan, que no lo engañen. Si son mandamientos expresados es porque son expresados por hombres. ¿Cuáles son esos mandamientos expresados por hombres y en ordenanzas de hombres de los que nos libró Cristo? Son los que están en Marcos capítulo 7, en todo el capítulo. En los versos 1 al 3, habla de los fariseos y los judíos, de hombres que se aferran a la tradición de los ancianos, aferrándose a mandamientos y tradiciones de hombres. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. El verso 4 dice, y muchas otras cosas hay que tomaron para guardar. Esos son los mandamientos de hombres en los que Cristo estaba en contra de esos mandamientos, como los lavamientos de los vasos de beber y los jarros y los utensilios de metal, de los lechos o las recámaras. Todos esos son mandamientos de hombres que ellos tomaron, dice ahí, para guardar. De esos mandamientos Cristo también nos hizo libres. Cristo nos trajo esta libertad, la libertad de no tener que cumplir las tradiciones ni los mandamientos de hombres, pero Cristo no nos trajo el libertinaje para ya no cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Dice el verso 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Lavarse las manos antes de comer, lavar los jarros y los vasos, todo eso es bueno y lo hacemos. El problema está cuando cosas como estas las quieren poner como un mandamiento de Dios. Pero no solo el judaísmo, porque esto es para los judíos. Hoy el cristianismo también añade mandamientos a la ley de Dios. Ahí tiene usted el más evidente, es la falda en las mujeres. Ese no es un mandamiento de Dios, ese es un mandamiento del cristianismo, de las iglesias, de hombres, pastores. Porque el mandamiento en la Biblia solamente es que la mujer vista
con recato, con pudor y modestia. No dice qué prenda debe utilizar. Si usted busca la palabra falda en toda la Biblia, no la va a encontrar. No es un mandamiento de Dios, pero así lo metieron ya las iglesias. Y los religiosos y tradicionalistas están a gusto cumpliendo ese mandamiento y ellos mismos piden que se cumpla ese mandamiento, pero sin darse cuenta están actuando como los fariseos, poniendo cargas en los demás que son mandamientos de hombres. Estos son los mandamientos de hombres que vino a abolir Cristo. Por esos mandamientos de hombres son por los que Cristo les dice hipócritas en los versos 6 al 7 de ahí mismo de Marcos. Les dice hipócritas, por esto que hacen, profetizó Isaías de ustedes, que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Verso 8, porque dejando los mandamientos de Dios, se aferran a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos y muchas otras cosas semejantes a estas hacen, pero invalidan los mandamientos de Dios. Vea cuánto se parece esto a su religión, doctrina e iglesia. Le ponen el mandamiento de que usted tiene que venir con falda, pero invalidan el no comer cerdo, el no guardar el sábado, toda la ley de Dios, las fiestas de Dios, las invalidan. Esto es lo que se está cumpliendo aquí. Hacen cosas como mandamientos de hombres, pero invalidan los mandamientos de Dios. Y es Cristo quien está diciendo esto. Cristo diría esto si Él venía a abolir los mandamientos de la ley de Dios. Por el contrario, aquí Cristo está defendiendo el que no invaliden los mandamientos de la ley de Dios por guardar sus tradiciones y costumbres y por guardar sus mandamientos de hombres. Verso 9, invalidan el mandamiento de la ley de Dios para guardar vuestra tradición. Verso 13, invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones que han transmitido y muchas cosas hacen semejantes a estas. Repito, si Cristo vino a quitar la ley, ¿por qué aquí dice una y otra vez que no invaliden los mandamientos de la ley de Dios? Si ya no se iban a cumplir los mandamientos de la ley, porque aquí Cristo seguía diciendo que no los invaliden. Cristo nos trajo la libertad de no tener que cumplir ningún mandamiento expresado en ordenanzas de hombres, desde los cientos de mandamientos que añade el judaísmo hasta los mandamientos que también añade el cristianismo. No olvide que tan no recatada puede ser una falda como tan no recatado puede ser un pantalón. Y al mismo tiempo, tan recatado puede ser un pantalón igual que como lo puede ser una falda. Cristo nos trajo la libertad también de ser libres de la ley del pecado y de la muerte, como está en Romanos capítulo 8, verso 2. Pero los hombres pastores, los inicuos, que son los que no se sujetan a la ley, porque es lo que significa la palabra inicuo, estos tuercen todo esto de las cartas de Pablo, donde Pablo habla de la ley del pecado, para decir que ahí habla de la ley de Dios. No es tema de la ley, pero podemos ver unos ejemplos ahí mismo, como en Romanos 6:14, donde dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo su ley, bajo la ley del que habla ahí mismo, del pecado. Dice, sino bajo la gracia. Pero claro, ahí acomodan la ley de Dios y ahí le dicen que ya no está bajo la ley de Dios. Pero vea de qué le está hablando ese mismo verso, ni siquiera se tiene que ir a un contexto más amplio. El mismo verso comienza hablándole de el pecado. Y si enseguida habla de la ley, pues está hablando de la ley del pecado, de la que ya vimos en Romanos 8:2, que Cristo nos hizo libres de la ley
del pecado. Ahí mismo en Romanos capítulo 7, en los versos 4 al 6, dice: habéis muerto a la ley, porque mientras estábamos en la carne, ponga atención lo que dice los textos, escudriñe. Dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Pero vea el contexto de qué ley le habla ahí. Versos 22 y 23 nos dicen que la ley del pecado está en mis miembros. Y el verso 5 dice que las pasiones pecaminosas que eran por la ley que obra en nuestros miembros. Claro, todo eso se trata de la ley del pecado. Es la que está en nuestros miembros. Es la que nos tenía sujetos. Es a la que morimos si morimos a la carne, que es donde está la ley del pecado, en los miembros de carne. Pero claro, aquí es donde los inicuos que no se sujetan a la ley dicen que ahí habla de la ley de Dios. No se deje engañar. Que la Biblia se interprete a sí misma. No deje que se la interpreten inicuos que no se sujetan a la ley y que tuercen. Estas precisamente las cartas de Pablo las tuercen para su propia perdición y para la perdición de todos aquellos que están aprendiendo de estos. Recuerde que son indoctos e inconstantes también. El apóstol Pedro ya nos adelantaba y nos advirtió sobre estos, que estos torcerían las cartas de Pablo, que son difíciles de entender. En la Biblia es claro, como lo vimos en Romanos 8:12. Cristo nos libra de la ley del pecado que está en nuestros miembros. Lo dice tan solo 3 versos atrás, en Romanos 7:23. Y en el verso 22 dice que la ley de Dios es nuestro deleite. Cristo no vino a quitarnos o a hacernos libres de lo que es nuestro deleite. Y una vez que hemos sido liberados por Cristo de la ley del pecado, entonces el pecado ya no se puede adueñar, ya no se puede enseñorear de nosotros. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo su ley, pero la ley del pecado, como lo vimos en Romanos 6:14, el pecado ya no puede enseñorearse de nosotros si ya no estamos bajo su ley. Pero en todos estos versos donde habla de la ley del pecado, los inicuos que no se sujetan a la ley meten la ley de Dios. Así engañan, que no lo engañen. Y usted no se deje engañar por estar más cómodo sin cumplir la ley de Dios. Eso le costará la salvación de su alma. Cristo nos hizo el favor, la gracia de liberarnos de estar bajo la ley del pecado. Esta es la libertad que dice la Biblia que nos trajo Cristo. La libertad que dice el hombre, que es la de ya no obedecer a Dios y ya no cumplir su ley, ese, para empezar, es libertinaje. Y esa libertad no la dice la Biblia. Esa libertad es la que dice el hombre. La Biblia no dice en ningún lado que Cristo nos haya traído libertad para ya no cumplir la ley de Dios. Y repito, eso no es libertad, eso es libertinaje que han traído los pastores impíos que entraron encubiertamente al cristianismo para eso, para convertir en libertinaje la gracia. Y ahora veamos, ¿para qué fue el sacrificio de Cristo o para qué murió Cristo? Pero que lo diga la Biblia, no que lo digan pastores, ni religiones, ni mi iglesia, ni esta persona que está hablando en este video. Que no lo diga ningún hombre, incluso que no lo diga nuestra mente,
Que no lo diga lo que nosotros pensamos ni lo que nosotros creemos, que lo diga la Biblia. Primera de Corintios capítulo 15, verso 3, dice, el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo fue por nuestros pecados. Gálatas capítulo 1, verso 4, Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y ya vimos que el pecado es la infracción a la ley. Entonces Cristo, el sacrificio de Cristo fue por las infracciones a la ley, por los pecados, no para quitar la ley. Eso no lo va a decir la Biblia en ningún lado. Primera de Pedro capítulo 2 verso 24, por el sacrificio de Cristo, por su herida, fuimos sanados, salvados. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro capítulo 1 versos 18 y 19, con su sacrificio nos rescató de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Apocalipsis capítulo 5 verso 9, con su sacrificio, con su muerte o inmolación y con su sangre nos ha redimido para Dios. Vea con qué claridad dice la Biblia para qué fue el sacrificio de Cristo. Si el sacrificio de Cristo hubiera sido para ya no guardar el día de reposo, para comer cerdo y para ya no cumplir la ley, lo dijera así de claro. En algún lado dice la Biblia así de claro que el sacrificio de Cristo fue para ya no guardar el sábado, para ya poder comer animales sucios como el cerdo y para ya no cumplir la ley. No, en ningún lado en la Biblia encontrará que la Biblia diga eso, porque luego dicen, es que si no, entonces ¿para qué murió Cristo? Pues Cristo no murió para que usted pudiera comer animales sucios. Cristo no murió para que usted ya no guardara el día que Dios bendijo y santificó. Cristo no murió para que usted pudiera desobedecer a Dios y ya no cumplir su ley. Nada de eso lo dice la Biblia en ningún lado. Y aquí sí le estamos mostrando lo que dice la Biblia para qué fue el sacrificio de Cristo. Así que deje de creer lo que le dice su iglesia, su pastor y su religión y créale de verdad a esto que le estamos mostrando que sí lo dice la Biblia. Apocalipsis 7:14 dice, su sacrificio, su muerte, el derramamiento de su sangre fue para que laváramos nuestras ropas y emblanqueciéramos nuestros vestidos en su sangre, sangre que derramó en su sacrificio. Primera de Juan capítulo 1 verso 7, su sangre que derramó en su sacrificio nos limpia de todo pecado. Para esto sí es el sacrificio de Cristo dicho por la Biblia. No crea en lo que le dice el pastor, la iglesia y la religión, si no lo dice la Biblia. Repito, nosotros le estamos mostrando lo que dice la Biblia, para qué fue el sacrificio de Cristo. Apocalipsis capítulo 1 versos 5 y 6. Con su sacrificio y su muerte nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y nos dio entrada al sacerdocio precisamente cuando murió, precisamente cuando fue su sacrificio y se rasgó el velo del templo como está en Mateo capítulo 27 versos 50 y 51. Y en Romanos capítulo 5 verso 10 dice que su sacrificio, su muerte fue para reconciliarnos con Dios. Por la muerte de su Hijo somos reconciliados con Dios. ¿Para qué fue el sacrificio de Cristo? O si no, entonces, ¿para qué murió Cristo? Para todo esto fue su sacrificio. Para todo esto murió Cristo, dicho por la Biblia. Y repito, en ningún lado va a encontrar que la Biblia diga que el sacrificio de Cristo y muerte de Cristo hayan sido para que usted pudiera comer animales sucios como el cerdo y para que usted ya no guardara el día que Dios bendijo y santificó. Alguien podría mostrar de esta manera, como lo hemos mostrado, así de claro y con la Biblia, que el sacrificio de Cristo y su muerte fueron para no guardar el sábado, para comer animales sucios y para ya no cumplir la ley. Alguien podrá mostrar con esta claridad y dicho por la Biblia que el sacrificio de Cristo fue para esto, pero que lo diga la Biblia, no que lo diga ninguna interpretación
de hombre, ni ningún razonamiento de hombre, pastor impío. Que no lo diga ninguna religión, que no lo diga su iglesia, que lo diga la Biblia. ¿Lo podrá mostrar así con la Biblia? No. Nadie puede mostrar que la Biblia diga que el sacrificio y muerte de Cristo fueron para ya no guardar el sábado, para comer animales sucios y para ya no cumplir la ley de Dios. Y lo que nosotros le acabamos de mostrar de para qué fue el sacrificio de Cristo, sí lo mostramos, dicho por la Biblia, no por este hombre que está hablando en este video. Que a usted le convenga creer en religiones, iglesias y doctrinas y pastores que le dicen que ya no tiene que cumplir la ley de Dios, que usted quiera creer eso por comodidad, porque a usted le gusta comer carnitas de puerco y porque le gusta tomar cerveza y porque le gusta vestirse indecentemente y no quiere dejar de hacer eso, que usted siga una doctrina así porque le conviene y le es más cómodo, eso por supuesto que le será demandado a usted. Que usted siga una doctrina así porque no quiere que cumplir los mandamientos de Dios lo ponga incómodo, eso por supuesto que le será demandado a usted. Y si en ningún lado en la Biblia dice que Cristo murió para ya no guardar el sábado, para comer animales sucios y para no cumplir la ley, si en ningún lado en la Biblia dice eso, entonces ¿a quién está siguiendo usted? ¿A lo que dice la Biblia o a lo que le dicen sus pastores, sus iglesias y sus religiones? ¿A quién sigue? ¿A quién obedece? No nos cerremos al entendimiento que ya tenemos, a lo que nos han enseñado, a lo que nos han metido, porque puede estar equivocado, puede ser erróneo. Así como no nos cerramos al entendimiento de que no se le podía rezar a la Virgen ni a los santos, cuando creíamos que sí, así igual aquí, no nos cerremos a lo que ya nos han enseñado, a lo que ya nos han metido en nuestra mente como creencia. No nos cerremos a lo que ya entendemos. Recuerde que entendía antes de ser cristiano. Aquí estamos viendo con la Biblia que la Biblia no dice que el sacrificio y muerte de Cristo hayan sido para ya no cumplir la ley de Dios. Y pregúntese, ¿Cristo da el mandamiento de no tener imágenes, estatuas o figuras? No. Entonces, ¿por qué cumple eso? Ese mandamiento está en la ley de Moisés y los cristianos dicen que no cumplen la ley de Moisés. Pero este mandamiento de no adorar imágenes ni estatuas, aunque no lo haya dado Cristo y sí esté en la ley de Moisés, los que dicen no cumplir la ley de Moisés sí lo cumplen. ¿Se trata de solo lo que dijo Cristo y solo los mandamientos que dio Cristo? ¿Cristo dijo o dio el mandamiento de dar dinero a su iglesia, como sea que le llame al dinero, diezmo, ofrenda o ayuda para la obra? ¿Cristo dio el mandamiento de que debíamos dar dinero a la iglesia? Tampoco. Y mire, lea la ley de Moisés, aunque no crea en ella, lea la ley de Moisés en Levítico capítulo 18, versos 5 al 19, en Levítico capítulo 20, versos 11 al 18, lea todo eso y vea si en verdad usted no cumple eso o si sí lo cumple. Porque si sí lo cumple, usted está cumpliendo la ley de Moisés, pero dice que no cumple la ley de Moisés. Es Levítico, es la ley de Moisés y lo cumple, sin que lo haya dicho Cristo y sin que esté en el Nuevo Testamento. Dese cuenta, su doctrina, su religión, dese cuenta que su iglesia y su pastor chocan en su entendimiento y en su interpretación por sí mismos. Porque entonces, ¿por qué solo en lo del sábado y en lo del cerdo se aplican el que eso no lo dio como mandamiento Cristo y que no está en el Nuevo Testamento? ¿Por qué en lo del Levítico no aplican lo mismo? Lo del Levítico no lo dijo Cristo
y ni está en el Nuevo Testamento. Y sí está en la ley que dice no cumplir. Eso no deberían cumplirlo porque no cumplen la ley de Moisés, pero sí lo cumplen. Repito, choca su creencia, entendimiento y su interpretación por sí mismos. Y precisamente eso es interpretar a conveniencia. Y eso es no interpretar con el mismo criterio. Cambian el criterio a la hora de interpretar si algo choca con sus entendimientos y con su doctrina. Y si no estamos interpretando con el mismo criterio, y si no estamos interpretando de manera imparcial, entonces es evidente que estamos interpretando mal. Si interpretamos que el sábado y el no comer cerdo no se cumplen porque no está en el Nuevo Testamento y porque no lo dijo Cristo, para interpretar correctamente de manera imparcial y con el mismo criterio, tenemos que interpretar lo mismo en lo que leímos en Levítico capítulos 18 y 20. Y todo lo que no dijo Cristo y que no dice el Nuevo Testamento no lo tendríamos por qué cumplir. Pero eso nos llevaría a estar viviendo sin ley, sin la ley de Dios. Y eso es precisamente lo que quiere Satanás. Satanás es el único que gana con eso. Y tristemente muchos sí están viviendo así hoy, sin la ley de Dios, lo que los convierte en inicuos, que en griego la palabra es anomos, atsesmos y anomía. Y el significado de esas palabras son sin ley, violación de la ley y no sujeto a la ley. Investíguelo usted mismo y verá quiénes son los inicuos. No sea que usted esté siendo un inicuo sin darse cuenta, investíguelo usted mismo. Y no olvide que la Biblia dice que usted será juzgado por sus obras. Usted no será juzgado por fe ni por gracia. Así que deje de estarse excusando de que es salvo por gracia y por fe. Sí es salvo por eso, pero usted pierde la salvación por pecar y usted peca con obras que son no cumplir la ley, porque el pecado es de infracción de la ley, ya lo leímos. Y por lo que será juzgado es por sus obras. Entienda que usted no va a ser juzgado por gracia ni por fe. Usted va a ser juzgado por sus obras. Y hay muchas citas que lo confirman. 2 Corintios capítulo 5 verso 10, Romanos capítulo 2 versos 5 y 6, Primera de Pedro capítulo 1 verso 17, Apocalipsis capítulo 20 versos 12 al 13, etcétera, etcétera. En este tema es todo, hermano. Que Dios le bendiga y le guarde.